Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Pamela Omaña y una vez más estamos en otra capsulita de Valle de Paz. Y esta vez vamos a hablar un tema hermoso y triste también, porque de alguna manera es si podemos recomendar, si después de un duelo podemos adquirir una mascota, si muy pronto la podemos adquirir, si hay que esperarse un tiempo, sobre todo cuando se está viviendo ese proceso de duelo. Así que vamos a estar hablando acerca de esos pequeños peluditos que tenemos en la casa y en qué momento podemos adquirirlos, en qué momento no, siempre y cuando estemos pasando por un proceso de duelo como tal. Como siempre les he dicho, así que vamos a estar hablando de eso. Así que, como siempre les he dicho, de alguna u otra forma, el duelo en las personas es muy distinto. No siempre, a pesar de que existen las reglas generales, los pasos a seguir, las etapas en el duelo, no siempre todas las personas los procesan de forma igual. Cada quien tiene su forma de procesar este tipo de situaciones. Así que puede ser que para algunos sí es la recomendación ideal, para otros no lo es. Así que definitivamente es algo que nosotros tenemos que aprender a aceptar en estas cosas y aprender a decir, bueno, eso es para mí o eso no es para mí, porque tal vez no es el mejor momento para la vida en este sentido. Hay personas, como sabemos, que aman las mascotas, ¿verdad? Y que de repente esto, pues obviamente les ayuda a tener ese afán de que si probablemente estamos pasando por un duelo, hemos perdido una mascota y de repente no sabemos si adquirir otra es la mejor opción. Esto es una de las cosas más importantes entonces que podemos enfrentarnos, porque sobre todo si amamos las mascotas. Puede ser que de repente si no somos una casa donde tenemos mascotas y esto no es nuestro tema, entonces tal vez adquirir una mascota después de un duelo no es el tema como tal. Sin embargo, estamos hablando de cuando hemos tenido una mascota, por lo general en los hogares, esta mascota trae como ese amor incondicional, lo que siempre llamamos el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Ese peludito siempre viene a traer algo diferente a nuestras vidas y probablemente en muchas ocasiones o en algunas familias ya lleva años estando ahí, o sea que se convierte en alguien o se convierte en una mascota que es parte de la familia como tal. Así que de repente estamos hablando que si ya llevamos 15 años con esa mascota y esa mascota fallece, y depende también el tipo de fallecimiento que tenga, probablemente va a ser difícil para nosotros adaptarnos también a una vida sin esa mascota. Normalmente les hablamos, los abrazamos, los queremos, algunos hasta andan con nosotros por todo lado, ¿verdad? Entonces, definitivamente, esa mascota trae a nuestra vida ese amor incondicional. Y a veces, lamentablemente, pues se les va ese momento, se va su vida, ya no pueden formar parte de nuestra familia y nos encontramos en un dilema, sobre todo si hay niños en casa. ¿Adquirimos otra mascota inmediatamente? ¿No la adquirimos? ¿Cuánto tiempo duramos en adquirirla? Y esto a veces de repente se convierte en todo un tema. Hace unas semanas inclusive he vivido casos muy cercanos en donde lamentablemente han perdido sus mascotas. En uno fue por un accidente, en el otro fue por vejez. Y de alguna manera en ambas familias veo, digamos, la situación que se da, donde hay llanto, donde inclusive hay un llanto ya llevándolo a la tristeza profunda inclusive, y esto es normal en la familia como tal. Por eso les digo y les aclaro, si ustedes no tienen mascotas, puede ser que este no sea un tema que para ustedes, porque de repente no lo vamos a entender. Cuando no hemos tenido mascotas no entendemos, cuando tenemos mascotas entendemos que ese sufrimiento se da porque este es un acompañamiento, es un amigo acompañante en la vida. Y que obviamente nos va a doler muchísimo cuando estas cosas sucedan. Inclusive cuando suceden accidentes, ¿verdad? Hace como un año creo, mi mascota sufrió un accidente y cayó de un segundo piso y para mí fue impresionante el momento porque ver que ya me iba a poder, que había una posibilidad de quedarme sin ella, evidentemente hay todo un momento, un mundo detrás de esto de nosotros que tengamos mascotas. Así que aquí la situación es, ¿qué trae esa mascota a nuestra vida? ¿Y por qué a veces de repente funciona reemplazar con otra mascota? ¿Y por qué a veces no funciona? Ok, la mascota trae amor incondicional, trae inclusive a veces un apoyo emocional. Recordemos que los animales transmiten cosas en nosotros los adultos, los humanos en realidad.
Inclusive por eso existen los animales de terapias, ¿verdad? Donde estos animalitos vienen a lograr enfrentar situaciones con nosotros. Así que el animal puede adaptarse o la mascotita puede adaptarse inclusive a estas circunstancias. De repente entonces aquí podemos entender, imaginémonos un caso entonces donde en esa familia la mascota llegó para curar algo emocional. Obviamente aquello emocional va a volver a estar abierto, se va a volver a abrir esa puerta y probablemente va a traer soledad, angustia, tristeza, llanto, y todo esto termina siendo parte normal de un duelo cuando trabajamos este tipo de circunstancias. Muchas veces los animales alivian nuestros sentimientos de tristeza y de alguna manera a veces hasta el pesimismo, ¿verdad? Tenemos un mal día, llegamos a la casa, encontramos ese animalito y el solo hecho de acariciarlo ya transmite en nosotros una tranquilidad, ya es diferente, la carita que tienen, la forma en que se mueven, ya hacen que nosotros por lo menos nos saque una sonrisa. Entonces el animal tiene esa característica, ¿verdad? De poder darnos felicidad en tiempos de angustia, de poder darnos amor en tiempos de tristeza. Y muchas veces inclusive ellos se trabajan o se gestionan mejor inclusive hasta en una enfermedad. Inclusive recuerden que hay animales, o no sé si sabían, hay animalitos, hay perros por ejemplo, mascotas que tienen la particularidad de, por ejemplo, si usted es una persona asmática, ellos te jalan casi que tu asma y ellos son los que se convierten en ese asmático. O sea, prácticamente se vuelven hasta curativos en algunos momentos. Hay algunas razas que son así, es impresionante ver cómo sucede. Hay algunas razas que son especialistas en estar con niños, ¿verdad? En hacer reír a niños, en estar jugando con los niños. Hay otras que es con adultos mayores, ¿verdad? Que ahí están guardándolos, cuidándolos. ¿Y qué más decir de los animales de terapia? Donde inclusive ayudan a personas con algún tipo de discapacidad, que andan con esas personas, que están frente a esas personas. Entonces, eso es lindísimo. O sea, los animales es todo un mundo hermoso en que vienen a darnos muchas cosas. Ahora la pregunta es, cuando una persona pasa por un proceso de duelo, con frecuencia no siente deseos de hacer muchas cosas, inclusive a veces no siente deseos de relacionarse, ¿verdad? Si estamos ante un fallecimiento de alguien importante en nuestra familia, de repente eso hace que nosotros tengamos tristeza, tengamos llanto. Entonces, aquí tenemos dos situaciones importantes. ¿Qué pasa cuando perdemos a nuestra mascota? Porque son dos momentos diferentes en este sentido. Si perdemos a nuestra mascota, yo siempre digo, a veces es importante siempre los procesos de duelo. Es decir, al día siguiente el ir a comprarme una mascota nuevamente o el ir a adoptar una mascota nuevamente, de repente no es la mejor opción porque apenas estoy procesando algo, apenas estoy tragando algo que me está pasando. De repente emocionalmente tal vez me vaya hasta a confrontar con sentimientos de no lo tengo que querer, sí lo tengo que querer, no es que si lo quiero entonces recuerdo al otro y puedo meterme en este tipo de emociones un poco conflictivas para nosotros los adultos, ¿verdad? O los humanos. Sobre todo en el caso de niños. Yo sé que en el caso del niño es distinto, porque en el caso del niño el duelo se vive diferente. Inclusive si no hemos tenido mascota, en el caso de un niño, la mascota que venga a casa puede ayudarnos en el proceso de duelo, ¿verdad? Porque más bien es, bueno, no está la persona, no puedo reemplazar a la persona, puedo traer algo que te hace feliz, que te hace, digamos que te hace sonreír, te saca ahí como la risilla, que puedes acariciar. No te puedo traer a la persona que falleció, pero puedo ponerte esto. Entonces, el tema aquí es, si tenemos una situación nosotros en donde hemos tenido una mascota que ha pasado muchos años en nuestra casa y la hemos perdido, lo más recomendable es que usted espere casi que 1 o 2 meses por ahí, sobre todo si tiene niños también, y pueden volver a adquirir otra. ¿Qué es lo mejor? Bueno, adquieran otra, tal vez si era macho, ahora una hembra, ¿verdad? Y si no al revés, en donde no tenga yo que tener sentimientos de culpabilidad de que voy a hacerle cariñito o que me voy a enamorar otra vez nuevamente de otra mascota y ya se me olvidó el otro, ¿verdad? Sino que de repente simplemente soy amante de esto, soy amante de los animales, entonces no dejo de recordar el otro, pero también tengo ahora algo que puedo volver a dar ese amor incondicional. Ahora, el tema aquí es,
Si es una mascota que representaba algo emocional en la vida de una persona, por ejemplo, si de repente esa persona había quedado sola y le habían regalado, le habían dado una mascotita para que fuera un acompañante en su proceso de soledad, de repente sí lo más importante en este tipo de casos es que sea lo más rápido posible el adquirir otra mascotita como tal. ¿Por qué? Porque si lo que venía a cubrir era una parte emocional, el tema sería que estamos dejándola a la libre. Y esto podría provocar muchísimos problemas de depresión y ansiedad. Se pueden detonar en otro tipo de factores, precisamente porque emocionalmente ya algo cubría esa parte. Y tal vez procesar esa información es más difícil, se requiere de más cosas y nosotros de repente tenemos que también tener esto muy consciente. En ese tipo de casos, entonces la recomendación es distinta, ¿verdad? La recomendación entonces es, bueno, espérate una semana y en una semana vuelven a adquirir otra mascota que reemplace esa parte, sí, la parte emocional, ¿verdad? Porque no queremos, prefiero que llore, ¿verdad? A que entre en una depresión profunda o que entre en una crisis de ansiedad terrible, ¿verdad? Que pueden ser momentos difíciles. Ahora, ¿qué pasa cuando no hemos tenido una mascota? Porque también podemos hablar de esto. Cuando no hemos tenido una mascota, pero de repente, sí, nosotros acabamos de pasar por un duelo y hay gente que me recomienda, bueno, pero como tienes hijos, como están pasando por esto, adquirí una aunque no la hayamos tenido. De repente es bueno, es algo muy positivo, como eso les digo, tal vez no inmediatamente, porque no podemos reemplazar el dolor. Como siempre les he dicho, el dolor es algo que tenemos que vivir, es algo que tenemos que soltar, es algo que tenemos que dejar pasar. Entonces yo no puedo reemplazar el dolor, pero de repente sí es algo muy positivo que de aquí a un mes podamos adquirir algo que venga a darnos otra esperanza de vida, que venga a darnos algo lindo en la vida de las personas, sobre todo si hay niños también. No es reemplazar muchas veces a esa persona que ya no está, pero sí de alguna manera es convivir de una forma diferente, tener algo que nos ilusiona, algo que podemos disfrutar, algo que podemos tocar, ¿verdad? Y eso de repente es muy bonito y ayuda muchísimo en un proceso de duelo como tal. Como normalmente nosotros cuando estamos en un proceso de duelo tenemos la tendencia a alejarnos un poco de las personas, a sentir que no queremos convivir con nadie, eso le pasa muchas veces a nosotros. Cuando pasamos estos procesos, no quiero hablar con nadie, no quiero salir, no quiero relacionarme. A veces ese no relacionarme puede traer otras dificultades. Por eso es que a veces esa mascota cumple una función muy importante en cuanto a la relación emocional con la persona. Y de repente por eso es que también es de alguna manera significativo. Por eso les decía, en los únicos casos donde casi que es inmediato el cambio, ¿verdad? El proceso de cambio, es en algunas personas que sus mascotas tienen otra funcionalidad, es decir, inclusive si son mascotas de terapia, también es importante un reemplazo más rápido porque ya tienen otra función importante dentro de esa casa y con esa persona específicamente. Ahora, yo siento que la mascota muchas veces, inclusive cuando hablamos de adolescentes o hablamos de niños, la mascota es un motivo más para levantarse, es un motivo más para poder hablar, ¿verdad? Con facilidad. Es un motivo más para poder sacar los sentimientos más fácilmente. A veces nos cuesta mucho cuando estamos pasando procesos de duelo sentarnos con alguien y expresar lo que estamos sintiendo, pero con una mascota no. Yo no sé si les ha pasado, pero uno normalmente a veces agarra la mascota y si estás en un mal día también te descargas ahí diciéndoles todo a ellos. Y son personas o son animales que no te van a decir nada, no te van a criticar, no te van a juzgar. Y a veces eso hace que nosotros en esos momentos difíciles de duelo, donde estamos pasando por tristezas muy fuertes, la mascota se convierte en algo muy positivo. Por supuesto, como les decía desde un principio, dependiendo si me gustan, ¿verdad? Si no me gustan y me traen eso, pues obviamente no va a funcionar. Pero si es algo que me gusta, es algo que me llama la atención, es algo que yo tengo un amor incondicional por los animalitos, de repente claro que me va a ayudar, porque es una forma hasta de descargar aquello emocional que estoy sintiendo y que tal vez no quiero contárselo a nadie o que tal vez simplemente no quiero expresarlo a los demás. Entonces es una parte también, es una parte de alguna manera de mitigar sobre todo las alternativas psicológicas que tenemos, ¿verdad? De alguna forma que se derivan de un proceso de duelo, es decir, es una forma de trabajar los duelos, que a veces de repente
no sabemos qué hacer, no sabemos cómo manejarlo, no sabemos cómo avanzar y de repente nos asustamos mucho. Hay una tendencia muy particular en el duelo y es que cuando uno pasa por el duelo, la gente que está alrededor de uno más bien es la que hace que uno sienta que algo está muy mal. Es cierto, uno ya se siente mal por la situación, pero todo el mundo es, estás bien, necesitas algo, tenés que comer, tenés que hacer. Entonces al final uno siente que está peor que nunca, ¿verdad? Que está en la peor situación de la vida más que nunca. Y de repente esto entonces, el tener animalitos cerca que le den vida, ¿verdad?, a la situación puede ayudar muchísimo. Cosas que realmente nosotros a veces no tenemos cómo descargarlas. Incluso tener un animalito cerca de nosotros incrementa muchísimo los sentimientos de alguna manera de intimidad, ¿verdad? Porque de repente a veces en medio de un proceso de duelo, el encontrarme solo, ¿verdad? En medio de... Y tal vez que se me fue esa persona que era mi ayuda idónea y saber que ya no sé cómo actuar, qué hacer, de repente puede mitigar un poco también esos sentimientos de intimidad y tengo a alguien a la par, tengo algo a la par. Tal vez no me habla, no me contesta, pero tiene vida, ¿verdad? Entonces al final lo tengo ahí. E inclusive también podemos ver que una mascota dentro de una casa, cuando estamos pasando un proceso de duelo, funciona inclusive para poder continuar la vida, porque de repente esa mascota tiene que comer, esa mascota hay que sacarla, hay que dedicarle tiempo, entonces hace que yo no esté todo el día metido, ¿verdad?, únicamente en mi emoción, en mi sentimiento, en mi situación. Me ayuda de alguna otra forma a lograr, ¿verdad?, salir adelante, me ayuda por lo menos a tener que levantarme de la cama mínimo porque hay que continuar haciendo las cosas, porque hay que tener algo ahí. Y de alguna manera también en los niños esto genera también sentimientos de felicidad, ¿verdad?, de tranquilidad, de que, bueno, vamos a tener que abrazarlo y ojalá sea de esas mascotas que son todas apapachables, ¿verdad? Definitivamente cada una trae su esencia. Hay familias que deciden no tener una mascota, por ejemplo, como un perrito o un gato, pero hay familias que deciden tener ahora su hámster o etcétera, otro tipo de montón de mascotas que ahora se tienen, pero que de repente también ayudan, ¿verdad? De repente hay mucho de esto, de terapias con ellos, ¿verdad? Donde podemos ir también a recibir esas terapias con esos animalitos que estén al lado de las personas que están pasando por un proceso de dolor. Recordemos algo, los procesos de dolor, lamentablemente no tenemos una fórmula mágica que podamos decir, pasa el dolor con esta píldora, ¿verdad? Y realmente yo creo que no sería lo ideal, porque pasar el dolor significa que estás acelerando un proceso en tu vida que tenés que vivir, que te tocó vivir, que es parte de la vida también. Entonces, no tenemos la píldora, tenemos que buscar entonces pequeñas píldoras que nos ayuden en estos procesos. Pero lo más importante también es aprender a pasar por ellos, ¿verdad? Aprender a decir, bueno, a veces me va a llegar el dolor, puede que no me ha llegado el día malo, pero me va a llegar. Y el día malo puede llegar en cualquier momento. Nosotros los que somos amantes de las mascotas sabemos que el día malo también llega en el momento en que nuestra mascota tenga que irse, por diferentes razones, o porque tuvieron que dormirlo, o porque tuvo un accidente, o por una enfermedad que haya adquirido. El día malo va a llegar y sabemos que para nosotros ellos son importantes. Por eso sí yo les recomiendo, si ustedes están pasando por este proceso, es muy positivo que ante un duelo de mascota le demos un fin, le demos un cierre, hagamos su entierro, hagamos todo lo que corresponde, porque emocionalmente las mascotas ya no son como hace unos años atrás o hace muchos años atrás, en donde simplemente era eso, una mascota. Ahora se convirtió en otro miembro más de la familia. Y ese otro miembro más de la familia también tenemos que darle una conclusión en su vida, un cierre en su vida, y eso nos va a ayudar inclusive a nosotros para trabajar el duelo como tal. Y si viene otra mascota, bueno, a volver otra vez a empezar, ponerle un nombre, volver, y de repente no es olvidarla, dejen la foto de la primera ahí y ahora dediquen también a entregar ese otro amor a esa otra mascota como tal. Pero en conclusión, ¿podemos adquirir una mascota o es recomendable adquirir una mascota cuando se vive un duelo? Sí, sí es recomendable. Sí es recomendable de alguna manera porque nos ayuda a pasar el duelo de una forma muchísimo más fácil. Es como una herramienta muy linda para poder atravesar dolorosos momentos
que a veces otro tipo de técnicas no nos dan esa tranquilidad o no nos dan esa alegría que nos puede regalar esa mascota. Así que usted tranquilo, si está viviendo por estos procesos lamentablemente y tenía pensado adquirir esa mascota, está en un buen momento para hacerlo, ¿verdad? Y de repente simplemente saber que una mascota va a venir a darle otro objetivo más a tu vida y poder atravesar estos procesos de una manera diferente. Así que ahí les dejo un consejito y bueno, fue un gusto haberlos visto nuevamente. Chao.